Voy a pedir que puedan abrir su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y miren ahí con su vista el versículo número 36. Versículo número 36. Y este versículo, hermanos, es tan profundo por sí mismo. Toda esta predicación tiene que ver específicamente con lo que dice Jesús en esta porción del Evangelio de Juan. Y ya lo dijo hace un momento mi abuelita, nuestra hermana Belia. Parece que hace 8 días estábamos predicando de Semana Santa. Se pasó bien rapidísimo el tiempo. Y me acuerdo muy bien del título del mensaje de hace un año, que era Lecciones de un domingo. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo está nuestra memoria? Lecciones de un domingo incómodo. Y hablábamos de la incomodidad que Jesús causaba, ¿verdad? Al entrar a la ciudad de Jerusalén este domingo de Palmas y domingo de Ramos, de una manera tan extraña, de una manera tan tajante y tan radical, y que incomoda a varios grupos que vemos ahí en el relato de la entrada triunfal a Jerusalén. Incomoda a los fariseos, incomoda a los líderes religiosos, pero también incomoda a la gente, porque las hace salir de su zona de confort y aclamarlo como el rey, con esta palabra tan famosa en estos días que es Hosana, que significa ¿qué? Sálvanos, pero no es una petición de sálvanos como una petición tranquila de sálvanos. Es una desesperación, es un clamor, decir sálvanos por favor. Y entonces llega otra vez Semana Santa en este año 2026 como un recordatorio sobre el momento clímax, el punto crucial del ministerio de Jesús en esta tierra. Y hay películas sobre esto, ¿verdad? Hay representaciones de esto, escénicas, de lo que pasó con Jesús. Y algunos ven Semana Santa como una época de angustia, de tristeza, de dolor, la crucifixión, la muerte, ¿verdad? Y María y las mujeres llorando y los discípulos negando a Jesús. Y entonces yo, por ejemplo, de pequeño, en la Semana Santa era así, a ver a qué horas va a pasar la representación donde le dan latigazos, ¿no? A Jesús y triste, era oscuro. Pero, hermanos, iglesia, familia, Semana Santa es un tiempo de alegría para la iglesia, es un tiempo de festividad, de celebración. Podemos darnos cuenta de la influencia de Jesucristo a lo largo de todos los años, porque después de 2000 años, iglesia, se sigue celebrando Semana Santa. Díganme ustedes qué religión ha logrado esto. Díganme ustedes qué Dios, qué ídolo ha logrado esto. Es una celebración en muchas partes del mundo y a la fecha, 2000 años después, seguimos recordando y celebrando. Esto nos habla del respaldo que hay detrás de nuestra fe, hermanos, porque no es una fe muerta, es una fe en un Dios vivo. Y es una realidad, familia, que cada año debemos recordar estos acontecimientos con un corazón dispuesto, con una disposición de, ok, tal vez hace un año celebré Semana Santa, hace 2 años celebré Semana Santa, y tal vez voy a escuchar lo mismo. Pero hermanos, si de un domingo a otro se nos olvida nuestra fe, si de un momento a otro se nos olvida quién es Jesús y qué es lo que quiere de nosotros, por eso cada año tenemos la oportunidad de mirar lo que Jesús hizo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? Y por supuesto que a mí me gusta dar un enfoque diferente cada año acerca de la Semana Santa. Pero hoy, a propósito del Domingo de Palmas, vamos a ver que Jesús, unos días antes de su muerte y antes de su resurrección, por supuesto, entra a la ciudad de Jerusalén, no simplemente como un hombre famoso que para ese momento bastante fama tenía porque sanaba enfermos, porque había multiplicado la comida para miles de personas, porque había hecho que un ciego pudiera ver, porque había hecho sanidades, había perdonado pecados, había levantado un alboroto en la ciudad. Y para este punto, no simplemente entra Jesús como un hombre famoso y como una persona que la gente aclamaba. Él entra en la ciudad de Jerusalén haciendo una declaración muy clara, y es la siguiente. Él dice al entrar en la ciudad, no con sus palabras, sino con sus hechos: yo
soy el rey. Y por lo tanto, hermanos, como rey, Jesucristo viene a establecer un reino como tal. ¿Qué tipo de reino es lo que debemos preguntarnos? ¿Cuál es ese reino que trae Jesús consigo al entrar en la ciudad de Jerusalén? Porque a simple vista, por la forma en la que Jesús viste, muy humilde, muy sencillo, con vestiduras tal vez para ese momento en la cultura reales, ¿verdad? Con púrpura, como dice la Escritura. Este hombre no pretende presentarse como un rey poderoso, ni lleno de cosas, ni con un séquito, ni con un ejército detrás de él. Este hombre que viene entrando en un burrito no tiene nada de rey. Y el título de la reflexión de hoy es el reino extraño, un reino diferente, un reino que no encaja. Y por eso Jesús mismo le describe a Poncio Pilato en Juan 18:36. Leámoslo, por favor. Y respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y todos conocemos, ¿verdad?, el relato de la entrada triunfal en Jerusalén. Todos conocemos este momento tan lleno de alevosía, tan lleno de fiesta, ¿verdad? Pero que para Jesucristo no es un día de tanta fiesta, porque Él está pensando en lo que sucedería días después en su muerte, en su crucifixión. Y hablando de un reino extraño, necesitamos hablar en primer lugar, iglesia, y quiero tratar de resumir esta enseñanza en únicamente 3 puntos. En primer lugar, un reino que ha sido ya establecido. Un reino que ha sido ya establecido. Porque, hermanos, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un trueno, es una entrada estrepitosa, es algo radical, estridente, glorioso. Es una declaración, hermanos, de que el reino de los cielos está en la tierra. Y Jesús mismo, hermanos, dice que el reino se ha establecido porque el rey está en medio de nosotros. Lucas capítulo 17, versículo 36. Fíjense este diálogo de Jesús con algunos maestros de la ley. ¿Cómo es que este reino se ha establecido, hermanos? ¿Y por qué nosotros debemos entender el tipo de reino al que Dios nos llama a participar? Versículo 22, perdón. A partir del versículo 20 dice: cuando los fariseos le preguntaron ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios es ¿qué? Está entre ustedes. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? El reino de Dios está aquí porque frente a ustedes se encuentra el rey de ese reino. Y cuando Jesús entra en la ciudad, está estableciendo, sin lugar a dudas, el reino de Dios en medio de nosotros. Y hermanos, a menudo pensamos que el reino de Dios se establece y se manifiesta cuando nosotros le damos permiso, cuando nosotros autorizamos a Jesús para reinar en nuestras vidas. Pero el domingo de Palmas, hermanos, la entrada triunfal en Jerusalén nos enseña, hermanos, que este reino ya está establecido por decreto divino. Pensemos esto que estoy diciendo, hermanos. La entrada triunfal en Jerusalén nos enseña que este reino ya está establecido por decreto divino mucho antes de que la multitud gritara Hosana. Jesucristo no se convierte en rey por el título que la gente le da. Jesucristo es rey por decreto del Padre. Y Jesús no entró en Jerusalén montado en un burrito porque fuera el único transporte disponible. Eso lo sabemos. Lo hizo para cumplir la profecía de Zacarías, capítulo 9, en el versículo 9, ¿verdad? Lo hizo para cumplir con lo que Dios había decretado mucho antes de que el rey sería Él. Y este reino, hermanos, el reino de los cielos no nace de una opinión pública de, ay, todos vamos a querer que Jesús sea nuestro rey y todos vamos a dejarnos gobernar por Él y todos vamos a someternos a su reino. No, hermanos, el reino de los cielos nace de la fidelidad de Dios a su palabra y a su decreto. Y aunque la gente quería un Mesías a su medida, aunque ellos, bien lo sabemos, ¿verdad?, los judíos esperaban un hombre con un poderoso ejército que los librara de la opresión, ¿verdad?, y que entonces a costa de la guerra y de las armas y de la conquista ellos pudieran ser libres. El reino de Jesús es
extraño. El reino de Jesús es extraño porque no responde a la expectativa humana. Y hermanos, ¿por qué seguimos pretendiendo que el reino de Jesús cumpla nuestras propias expectativas terrenales, humanas? Jesús no vino a cumplir los deseos de la multitud que lo aclamaba. Jesús no vino a complacer, a ver, ¿qué quieres? Yo te lo doy. ¿Qué necesitas? Yo te lo doy. No, Jesús vino a cumplir los deseos de su Padre. Y como le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. El origen del reino de los cielos no es terrenal. Y por lo tanto, hermanos, si el origen del reino de Jesús no es terrenal, su estructura, su forma de gobierno y sus métodos no son terrenales. Y hermanos, si en todo gobierno gobierna un rey, ¿a qué gobierno y a qué reino pertenecemos nosotros? Porque es muy fácil, hermanos. Podemos decir, yo pertenezco al reino de los cielos, soy hijo de Dios, eso es más que obvio, pero ¿por qué seguimos entonces, hermanos? ¿Por qué seguimos intentando establecer el reino de nuestro egoísmo en el reino de Dios? ¿Por qué intentamos poner nuestras propias políticas y condiciones para que Dios actúe en nuestra vida? Hermanos, en este reino Jesús es el rey, nosotros no. Él decide qué hacer, nosotros solo le seguimos. Él es quien tiene el poder, hermanos, nosotros no. Es su reino, no nuestro reino, no es de este mundo. Dejemos, hermanos, de pensar que va a actuar como vemos que el mundo actúa, porque a veces tratamos a Dios como un consultor de nuestra vida en lugar de como a un rey. ¿De qué manera? Intentando poner nuestra voluntad encima de la suya. En la iglesia eres mi rey, Señor, allá afuera eres mi rey, pero a partir de la puerta de mi casa adentro, yo soy el rey de mi casa. A partir de la puerta de mi corazón, yo gobierno adentro. Yo decido qué pensar, yo decido qué hacer, yo decido cómo ser. Ese no es el reino de los cielos, iglesia. ¿Por qué no esta semana identificamos esas áreas del reino en donde Jesucristo no es nuestro rey? ¿Por qué no identificamos esos tronos en donde nos estamos sentando nosotros y no Jesucristo? Quieras o no, el reino de los cielos está establecido. ¿A qué reino perteneces? En segundo lugar, un reino extraño. El reino de Jesucristo es un reino extraño porque es un reino poderoso, pero en humildad y servicio. Hermanos, a lo largo de todo el ministerio de Jesús podemos darnos cuenta que en ningún momento nuestro Señor tiene aires de grandeza. En ningún momento pierde el piso. En ningún momento el Señor dice, sí, que griten, que me aclamen, que me digan, que me traigan, que me den el mejor lugar, que me traigan la mejor comida, que no pueda yo tocar ni el piso, que me traigan en un carruaje. No, hermanos, Él no demostró su poder con la opresión, con la fuerza. Él demostró su poderío en humildad y servicio. Porque el reino de Jesús que Jesús anuncia, hermanos, opera bajo principios bien diferentes a lo que el mundo está acostumbrado. Porque es un reino totalmente opuesto, hermanos. Y yo se los enseñaba en el discipulado. En el mundo obtienes poder por medio de la fuerza y de la conquista, ¿no es cierto? La guerra, la opresión, los ejércitos. Sin embargo, hermanos, en el reino de Dios el poder se manifiesta en la humildad y en el servicio. Y eso es algo que Jesús nos vino a mostrar. Él, entrando en la ciudad, anuncia un reino de paz, de libertad, de restauración, pero también de invitación, hermanos. Familia, cuando Jesús entra, y tal vez nos parezca un panorama religioso, abstracto, de no entiendo por qué está sucediendo eso. Lo que Él está haciendo, hermanos, Él está entrando a la ciudad, invitándonos a su reino. Pero ¿a poco nos está poniendo una espada por el cuello para decirnos ven? Él nos invita no por medio de la fuerza, sino por medio del servicio. Y es necesario, hermanos, poner atención al detalle de su entrada, que todos lo hemos visto. Y este dato lo sabíamos, pero en la cultura antigua, un rey que entraba en un caballo significaba guerra, conquista, poder, opresión, fuerza. Pero un rey que entraba en un asno, en un burrito, significaba
paz. Es un reino extraño. Jesús opera su reino, gobierna desde la mansedumbre, desde el servicio, desde la entrega, hermanos. Jesús, ¿qué rey viene a vivir entre su pueblo? Ni siquiera nuestros gobernantes, hermanos, ni siquiera nuestros diputados que tienen un escaño un poco más bajo, ¿verdad? En la jerarquía política. ¿Qué vive entre el pueblo? ¿Quién sirve al pueblo? Hermanos, Jesús viene a vivir entre nosotros y no es un reino donde nuestro superior esté lejano a las necesidades de quienes gobiernan. Es un rey cercano a nosotros. Vive entre nosotros. Y hermanos, el servicio y la humildad de Jesucristo no es falta de carácter, es poder bajo control. Es poder bajo control. Yo creo por eso al Imperio Romano se le hizo tan fácil decir: crucifícalo. ¿Qué va a poder hacernos él? Míralo, pobrecito. No tiene nada. No tiene un ejército. No tiene un gran imperio. Pero lo que ellos no sabían es que se estaban enfrentando al reino más poderoso que el mundo haya visto. Y en este reino, hermanos, que es poderoso en humildad y servicio, aplica una lógica muy diferente a la de cualquier reino. Y eso es para nosotros hoy. Porque para ganar, si es un reino opuesto, para ganar tenemos que perder. Para ganar tenemos que perder. Para ser el primero hay que ser el último. Para ser exaltado hay que ser humillado. Para ser restaurado hay que ser quebrado. Y hermanos, Jesús no oprime por la fuerza. Él no usa ejércitos para obligar a la obediencia, familia. Él usa su propia vida. Jesús usa su propia vida, su propia muerte para mostrarnos cuánto nos ama. Y de esa manera, hermanos, Él nos invita a amarle también, a seguirle. Él nos muestra primero el amor que nos tiene a nosotros. ¿Qué otro rey hace eso? ¿Qué otro rey entrega la vida por su pueblo? Mientras los reyes de este mundo intentan oprimir, intentan controlar, intentan dominar, ponerse a salvo a costa de sus súbditos. Este rey, que hoy se presenta con un reino completamente extraño, abre sus brazos en una cruz para declararnos su amor e invitarnos a su reino. Qué precioso es nuestro rey, hermanos, porque Él nos invita a vivir y a conducirnos bajo los principios de este reino. El reino al que pertenecemos, donde para ganar tenemos que perder, hermanos, donde para recibir el favor y la bendición de Dios, hermanos, tenemos que morir a nosotros. Para ganar la vida que Jesús nos da, tenemos que rehusarnos a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos. Él nos puso el ejemplo. Él murió, Él fue crucificado. El Rey nos enseñó que para recibir la bendición del Padre hay que morir. Debemos ser humildes y serviciales. Debemos ser humildes y serviciales. Eso es lo que Jesús nos enseña en este día de entrada triunfal. Hermanos, somos tentados a promover la grandeza de acuerdo a lo que el mundo dice, ¿verdad? El mundo dice que tienes que sobresalir, que uses tus influencias, que no te dejes de nadie, que ejerzas tu dominio, que te des tu lugar. Sin embargo, ¿por qué no durante esta semana buscamos la oportunidad para servir a alguien que no pueda devolvernos el favor? ¿Por qué no buscamos elegir no ganar una discusión solamente por orgullo? Demostremos, hermanos, que participemos del reino extraño que opera a través de la humildad y no del egoísmo. ¿Cuántas cosas nos enseña Jesús entrando en un burrito? Y por último, es un reino extraño, muy extraño. Y le pedí fuerza al Señor para no quebrarme en ese momento. Es un reino en donde el rey se sienta sobre una cruz de madera y es coronado con una corona de espinos. Porque no es un reino cualquiera. Porque el clímax de este reino que viene anunciando el Señor sucede el viernes. Es ahí en donde el rey se sienta en su trono, en donde es coronado, en donde la misma gente que gritaba Hosana grita ahora crucifíquenlo. Pero así somos nosotros. Hoy le llamamos rey y mañana con nuestras acciones y nuestra forma de tratar a los demás gritamos crucifíquenlo. Y lo extraño es que Jesús aceptó su corona porque sabía que esa corona era la única forma de destruir el verdadero reino que nos oprimía de las tinieblas y de la muerte. Para Poncio Pilato, para el gobierno, para las autoridades religiosas, Jesucristo era solamente un criminal derrotado.
Pero para los discípulos era una esperanza perdida. Pero para la lógica de un reino extraño, la cruz es la mayor victoria en la historia de la humanidad. Y esto, hermanos, esto quiebra mi corazón y es lo que el Señor me regaló para compartirles hoy. Jesús vence al pecado, no destruyendo a los pecadores, hermanos. Jesús vence al pecado dejándose destruir por ellos, por nosotros los pecadores. Y es un reino que no termina, hermanos, porque la consumación de la cruz nos garantiza que este reino no es temporal, que no durará siglos, durará una eternidad, iglesia. Y Jesús, el Rey coronado en majestad que hoy vive y reina, nos invita a nosotros a participar enteramente de ese reino por el alto precio que pagó. Hay imperios que se van a levantar y que van a caer, pero el reino que se consumó con la muerte del Hijo de Dios permanecerá para siempre, porque ni siquiera la muerte pudo retener al Rey. Y hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que aun cuando pasemos por aflicciones y pruebas difíciles, no podemos verlo como el final. Porque aún del dolor y del sacrificio, el Rey, tu Rey, usa el peor momento para traer el mejor resultado. Usó la crucifixión para traer la salvación, para traer resurrección. Confía, hermano, en que el reino de Dios le da propósito a tus heridas, le da propósito a tus sufrimientos, porque este reino se consumó en un trono de madera y en una corona de espinas. El Domingo de Ramos, iglesia, no es solo para agitar las palmas como esa multitud que aclamaba al Rey. No es solo para decir Hosana y hacer fiesta, entrada triunfal. El Domingo de Ramos para la iglesia, para nosotros, es para decidir a qué rey vamos a seguir. ¿Seguiremos al rey que satisface nuestro ego? ¿O a este rey extraño que nos pide morir a nosotros mismos para darnos una vida que el mundo jamás nos podrá dar? Señor, tú has quebrado nuestro corazón, mi corazón. Y Señor, a veces para recibir y entender lo que tú quieres hablarnos, necesitas mostrarnos lo que verdaderamente somos. Porque no somos tan diferentes a aquella multitud que te aclamaba Hosana. No somos tan diferentes a aquella multitud que pedía que fueras crucificado. No somos tan diferentes. Somos tan fluctuantes, Señor. Somos tan variables, tan cambiantes de la noche a la mañana, Señor, que en un momento dejamos que tomes nuestra vida, pero en otro momento te cerramos la puerta y te damos la espalda. Sin embargo, sigues estando ahí. Señor, hoy hacemos nuevamente un compromiso, Señor, contigo, viéndote específicamente como nuestro Rey, como nuestro Rey. Y queremos, Señor, que gobiernes nuestra vida, que gobiernes nuestro hogar, que gobiernes nuestro matrimonio, Señor. Que tú, Señor, seas el Rey de cada parte de nuestro interior, Señor. Que nos entreguemos sin reservas al reino de los cielos. Es el llamado que nos haces hoy y que queremos aceptar. Hoy, Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, de entrada triunfal que hiciste en Jerusalén, Señor. Aquel momento que nuestros ojos hubieran querido ver. Hoy toma sentido después de un trono de madera y de una cruz de espinos. Pero también, Señor, después de una piedra removida y un sepulcro vacío. Hoy toma sentido, mucho sentido, Señor, en nuestra vida. Por eso, como tus hijos, como súbditos tuyos, Señor, como tus siervos, como tu pueblo, queremos que hoy entres triunfante como Rey en la puerta de nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu palabra remueva nuestro interior y entonces nos sometamos al reino de los cielos, a este reino extraño en donde para ganar hay que perder, Señor, y para vivir tenemos que morir. Bendice tu palabra sembrada, Señor, produce fruto en ella. Y que entonces, Señor, cada uno de mis hermanos pueda compartir esta enseñanza, Señor, pueda aplicar esta enseñanza también de vivir en humildad, de vivir en servicio, de aceptar que este reino está establecido y que este Rey ha dado su vida por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.